Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana para compartir con ustedes en una semana con una turbulencia económica muy importante, con una incertidumbre preelectoral que ya veníamos y postelectoral luego de los resultados de las PASO, que han influido también en la cuestión económica. Compartiremos dos entrevistas con dos economistas. Por un lado, Arnaldo Bocco, doctorado en economía, ex director en 2 periodos del Banco Central de la República Argentina, presidente del Banco Vice, directivo del Banco Ciudad, con una amplia trayectoria en el sector público y el sector privado. Y por otro lado, la entrevista con Esteban Domecq, un economista, también magíster en economía, donde desde su consultora, INVEC, asesora al sector privado en diferentes sectores. Y para ello tendremos estas dos entrevistas para hablar sobre economía post-PASO. Así que vamos a un corte y volvemos enseguida. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos, 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. La entrevista en este bloque con Arnaldo Bocco, economista, exdirector del Banco Central, expresidente del Banco Vice, exdirector del Banco Ciudad, consultor en materia económica del sector público y el sector privado, así como de diferentes organismos internacionales. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Arnaldo, gracias por acompañarnos en esta jornada aquí en Política y Producción. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, pasaron las PASO, las primarias abiertas obligatorias, todos concurrimos o gran parte concurrimos a votar. ¿Cuál es el análisis que se hace desde lo político y desde lo económico? Bueno, hay una novedad, digamos. Fue imprevisible el triunfo de Javier Milei como primer candidato votado por la sociedad, digamos, con un porcentaje unos puntos arriba de Massa, que salió el segundo votado. Como fuerza política, Cambiemos quedó en segundo lugar, a un punto de Unión por la Patria. Y se abre un escenario, digamos, con ausencia de precisiones sobre cómo se va a producir tanto la primera como eventualmente la segunda vuelta, que creo que casi es inevitable. A mí me parece que los tres tienen posibilidades distintas en función de cómo encaren la campaña, digamos. O sea, esta era una encuesta, la encuesta que esperaba la opinión pública, el mundo de decisiones, dado la supuesta ineficacia del sistema de encuesta para predecir cómo estaban las fuerzas en la Argentina. Se saca la foto, el día de las PASO pasó tal cosa, digamos, y hoy tenemos la foto con estos tres candidatos. Había muchas apuestas de que en Cambiemos iba a ser distinta la resolución del tema político. Había la posibilidad de que Massa probablemente pudiera estar por abajo, por encima del valor que estuvo en una posición en torno a los 26 puntos, digamos, una cosa por el sitio. Y la sorpresa fue Milei, que concentró un voto que ya ha sido analizado de ciertos sectores que provienen de otras fuerzas, algunos jóvenes que no habían votado. Hubo, digamos, un movimiento a lo largo y a lo ancho de todo el país, y fue increíble, digamos, como movimiento. Me hizo mucho recordar a la emergencia de otro caso que hubo parecido, cuando fue Chacho Álvarez en la década del 90, que pasó una cosa, no para candidato a presidente, pero sí para candidato, en ese caso fue para primero como diputado de la ciudad, que sacó 42% de los votos, y sacó una cifra parecida entre Buenos Aires y Capital cuando fue la elección para la reforma de la Constitución, que fue también así un fogonazo,
duró bastante porque llegó a ser vicepresidente después, pero con un espectro político distinto, y con otras ideas económicas, obviamente. ¿Esto es un llamado de atención de la gente hacia la clase política? Sí, sí, claramente. O sea, hay un sector de la sociedad, de toda clase social. He leído estudios sobre cómo fue la gente que fue al acto de Milei, de gente antropóloga que se fueron a observar el acto, la presencia, sectores de clase muy humildes, sectores de clase media-baja empobrecidos, sectores muy vinculados al arte, la música, te lo digo, gente más de la música de rock, metaleros, de toda clase de representación social. Mucha gente lo emparentaba con una posición de clase, digamos, del poder más alto de la sociedad y no parece tener ahí anclaje político, y me da la impresión de que tomó un voto, digamos, parte de los votos podrían haber ido a Cambiemos y otros dos, alguna parte se la saca al peronismo, digamos, ¿no? Los que tienen más experiencia política en el interior del país vieron esto a lo mejor con anticipación, por eso desengancharon también las elecciones locales, ¿no? Sí, bueno, ese es un tema. Digo, viste que Kicillof en algún momento intentó ir por anticipadamente por la candidatura a gobernador y probablemente le hubiera ido, tal vez le iba mejor que lo que le fue ahora, pero eso es contrafáctico, digamos. Lo concreto que para mí él hizo una buena elección teniendo una situación muy competitiva en la provincia con candidatos fuertes, digamos, y ahora tiene que mantener esos votos. Entonces va a depender mucho de si Massa reperfila su política, su discurso, su atención a sectores. Por ejemplo, un tema que está ausente, la única fuerza política que le dio algún grado de importancia a la juventud fue Milei, y el resto utilizó un modelo y una metodología y una estética política de los 90, de la década pasada, pero no de esta. O sea, imagínate que un pibe que hoy tiene 16, 17 años se fue a votar, nació en un momento donde la política era totalmente distinta. De hoy, hasta hoy, el mundo cambió radicalmente, digamos, en todo sentido. La filosofía de vida, la conceptualización sobre lo que te rodea, digo, hay toda una cantidad de cuestiones que son totalmente diferentes. Si tuviéramos que hacer un ABC de las cosas que el gobierno, o este gobierno, digamos, en el tramo que queda, o el próximo gobierno, tiene que hacer con la economía puntualmente, 3 puntos, ¿cuáles serían? Y para mí tiene que terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario y establecer una situación permanente de aquí hacia adelante, que más ha anunciado ya algunas cosas que van a correr esta semana. Va a depender mucho si el fondo termina votando a favor, yo creo que sí, porque cuando el staff del fondo manda algo al directorio ya lo tiene previamente arreglado, por lo menos con lo que tienen la mayoría del paquete accionario del fondo, que son los países más grandes. Segundo, yo creo que la Argentina necesita tener un mensaje claro sobre qué quiere hacer con su economía y qué perfil le quiere dar a su economía. Si va a ser exportador de productos con bajo valor agregado, digo, si va a ser un país donde va a combinar turismo, economía del conocimiento, manufacturas, industria automotriz, digo, definir los 15 sectores en los cuales quiere poner prioridad. Te digo un caso, nosotros cuando firmamos el primer acuerdo de swap con China, el presidente del Banco de China, el Banco Central de China, que yo estaba en la reunión, éramos 4 nada más, una persona extraordinariamente culta, hablaba 7 idiomas, o sea, se podía comunicar con todo el mundo, nos pregunta ¿por qué Argentina nos exporta soja? Y le preguntamos ¿por qué? Argentina tendría que exportar tecnología, nosotros somos una economía semiárida, con necesidad de establecer otro modelo productivo en el campo. ¿Por qué ustedes no tienen organizaciones públicas, privadas, que vengan a dar una mano a China para reorganizar nuestra propia producción? O vendernos semillas. Bueno, no lo estamos haciendo. Todavía pasaron 15 años, no lo estamos haciendo. Eso es una carencia nuestra, digamos, ¿no? Arnaldo, gracias por atendernos estos minutos y, bueno, como siempre, el micrófono de Política y Producción dispuesto. Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes. Quiero
Quiero trabajar, un curso voy a hacer. En Capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas el Luro 3030. En Capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Continuamos ahora con la entrevista con Esteban Domecq, analista económico, economista, presidente de la consultora INVEC, una consultora dedicada a asesorar al sector privado y a diferentes subsectores dentro del sector privado. Bueno, Esteban, pasaron las PASO, ¿para dónde va la economía? ¿Para dónde va la economía? Bueno, estamos en un momento de importantes resoluciones políticas. La economía en el año 2023 muy condicionada por el arrastre de desequilibrio en los últimos años, de inconsistencias, de parches y muy afectado por la sequía este año. Entró en el territorio electoral con mucha brecha cambiaria, con mucha inflación, con importaciones bloqueadas, con la actividad ya en recesión. Y de alguna manera poder empezar a enderezar el curso de esta economía tan afectada, tan vulnerable y tan frágil, requería empezar primero arreglando la política. La política queda completamente supeditada al calendario electoral. Hasta acá tenemos el resultado de las primarias, donde salió un resultado inesperado de 3/3, y yo creo que esto le agregó mucho más incertidumbre al escenario económico, porque de alguna manera hoy hay 3 espacios que pueden gobernar la Argentina a partir de diciembre, con 3, si querés, modelos, propuestas diferentes, y esto le agrega tensión a las variables, sobre todo más financieras y cambiarias, agudizando el cuadro económico, con lo cual tenemos de acá hasta diciembre, yo lo llamo un recorrido complejo, que tenemos que recorrer en materia económica, con mayores complicaciones en temas de actividad, en temas de inflación, en temas de consumo, en temas de ingresos. Y recién después de entonces, una vez resuelto el tema de las elecciones, deberíamos empezar a ver, en función de quién ganó, qué es lo que va a hacer con la economía. Vamos a transitar unos primeros meses de reprogramación económica, yo lo llamo la fase taller, y a partir de entonces podemos empezar a ver qué es lo que puede suceder con la economía argentina en un mediano plazo. Pero por delante yo creo que tenemos de acá hasta el 22 de octubre mayor tensión y mayor incertidumbre. Después probablemente segundo hasta un eventual balotaje, que con alta probabilidad va a haber más tensión aún, y recién ahí se debería empezar a resolver primero lo político y después lo económico. Bien, desde el punto de vista económico, ¿son muy distintos los modelos que proponen estos 3 candidatos? Yo creo que en función de lo que está haciendo el gobierno hoy, yo lo digo siempre, en el marco de una estrategia de instinto de supervivencia, está haciendo correcciones en el frente fiscal, sobre todo no en el frente externo o en el frente cambiario. Tiene que ver con qué están haciendo con los planes sociales, con los subsidios a los servicios públicos, con el gasto previsional, con el gasto en sueldos y salarios. Digamos, yo creo que hoy la economía argentina enfrenta importantes desequilibrios, importantes restricciones, y prácticamente obliga a los 3 candidatos a, de alguna manera, afrontar un set de medidas que en cierto modo se parecen. No obstante esto, creo que la propuesta de Javier Milei es mucho más reformista, tiene una visión, digamos, que puede compartir algunos puntos del diagnóstico, pero desde el punto de vista de fondo muy diferente. Entonces yo creo que ahí sí hay grandes diferencias respecto a cuál es el diagnóstico, pero sobre todo cuál es el tratamiento, y eso obviamente setea una configuración completamente diferente, y yo creo que esto es lo que está agregando más incertidumbre en el día a día después de las PASO. ¿Por qué? Bueno, porque hasta antes de las PASO el escenario tal vez de Milei tan competitivo no se vaticinaba, entonces esa economía que de alguna manera hoy estaba forzando masa, o que planteaba Juntos por el Cambio estaba yendo a determinado lugar, bueno, hoy eso ya no está tan claro. Ese determinado lugar al cual quiere llegar la economía, Juntos por el Cambio, o eventualmente lleva a Sergio Massa, es bastante diferente al de Javier Milei. Entonces yo creo que hay grandes caminos que se bifurcan hacia adelante una vez atravesado las elecciones. Superada la instancia de las elecciones, hay que poner la economía en los talleres, como vos decís. ¿Cuáles son esos talleres o a qué lugares habría que llevar el motor a revisar? Si vos te vas a los fundamentals económicos, ¿qué quiero decir con los fundamentals? Bueno, uno puede ver en la calle, en el día a día, que tenemos un problema de actividad, un problema de ingreso, el poder adquisitivo, la plata no alcanza, un problema de inflación, un problema de pobreza. Bueno, esos son los síntomas. ¿Qué hay atrás de este paciente?
en términos estructurales que están afectando a la economía. Vos tenés un serio problema en el frente fiscal, tenemos un déficit fiscal que este año, yo estimo bien medido, va a terminar en la zona de 3 puntos del producto y 5 puntos totales con intereses. Ahí tenés un vector de trabajo muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque vos tenés un nivel de monetización ya muy bajo de la economía y sin crédito externo, la única manera de seguir financiando este déficit fiscal es soltando cada vez más inflación. Argentina tendría que ir el año que viene a 200 o 300 de inflación si no atiende el problema fiscal. Entonces ahí vos tenés ya un primer vector de trabajo. Un segundo tema tiene que ver con el balance del Banco Central y con el exceso de pesos que está hoy alocado en la famosa bola del ELIX. Entonces ahí vamos a tener que hacer una depuración, una limpieza del balance del Banco Central. Y el tercer frente para trabajar va a ser el frente externo, que tiene que ver con el mercado de cambios y las cuentas externas. Hoy Argentina no tiene reservas, tiene un fuerte atraso del tipo de cambio oficial, en un esquema de desdoblamiento múltiple y con múltiples cepos, que lo único que hace es generarle mayor pérdida de reservas al Banco Central, y hoy ya tenemos una situación en la cual el Banco Central está con reservas netas muy negativas. Con lo cual ahí hay que hacer, yo lo llamo cirugía mayor en las cuentas externas, en el frente cambiario. Vas a tener que normalizar el esquema, vas a tener que intentar unificar o ir a un esquema mucho más reducido. No podés seguir teniendo 30 tipos de cambio y sobre todo vas a tener que sincerar el precio del dólar, que eso es lo que hoy le está generando este drenaje de reservas al Banco Central. Yo creo que estos tres planos ameritan ser tratados en forma urgente, gane quien gane en las próximas elecciones. ¿Se puede ver una luz al final del túnel? ¿Hay esperanza o el panorama es muy oscuro? El corto plazo es complejo. Yo diría, la oscuridad está en estos meses que tenemos por delante, de acá hasta diciembre y tal vez en los primeros meses del próximo gobierno. Hacia adelante, vamos a llamarlo el mediano plazo, la economía post segundo, tercer trimestre de lo que viene. Uno podría pensar, tenés un contexto internacional que te está jugando a favor, que creo que va a seguir estando a favor hacia adelante, con baja de tasa de interés, con buenos precios de commodities, con flujos de capitales entrando emergentes. Argentina iba a tener un atractivo. Tenés la contra seca, creo que el clima el año que viene te va a ayudar, y el agro, que este año te sacó mucha actividad, muchos dólares, muchas retenciones, el año que viene te va a estar devolviendo gran parte de todo eso que te sacó. Vas a tener una posibilidad desde el punto de vista político. Hoy el gran problema de Argentina es que arreglar la economía requiere arreglar la política, y la política, para ser arreglada, tiene que atravesar todas las elecciones. Yo creo que el año que viene, gane quien gane, la política va a tener una posibilidad de, en el arranque, vamos a decir, tener un voto de confianza para empezar a articular algunas de estas correcciones. Y después tenés sectores con mucho atractivo. El agro con la contraseca, minería, petróleo, gas, energía, turismo, economía del conocimiento, servicios profesionales. Yo creo que son sectores que están dinámicos hoy, van a estar más dinámicos hacia adelante también, y yo creo que de estas cuatro cosas el próximo gobierno se va a tener que agarrar para transitar esos primeros meses que van a ser más complejos en el marco de todas las correcciones que vos tenés que hacer, pero yo creo que hay espacio para transitar eso. Obviamente va a haber que tener mucha política de contención social, pero hay espacio para atravesar esos primeros meses y después eventualmente empezar a enderezar el rumbo. Quiero trabajar, un curso voy a hacer, en capacitación UCIP lo voy a lograr. Inscripciones abiertas en Luro 3030, en capacitación UCIP te podés formar. Capacitación UCIP para niños y adultos. 18 cursos pensados para vos. En UCIP te podés formar. Hemos llegado al cierre de este programa habiendo compartido con ustedes estas entrevistas con dos economistas con dos visiones de la economía, cada uno desde su propia visión, explicando qué es lo que sucede en esta economía pospaso en una semana como la que transitamos, con una gran incertidumbre, una incertidumbre extrema, que ya venía con una incertidumbre prepaso por el proceso electoral, que por el resultado de las PASO se incrementó esta incertidumbre desde lo político, y por las medidas económicas de principio de semana, del día del lunes, se acrecentó también desde el punto de vista macroeconómico y microeconómico, donde hoy tenemos una realidad que ante esta alta incertidumbre, las formas de actuar de las empresas, de los diferentes agentes económicos y hasta de los consumidores son diferentes. Consumidores que prefieren ahorrar, consumidores que posponen el gasto, consumidores que aprovechan la alta cotización del dólar
para cancelar deudas o para realizar alguna compra pendiente. Y en esto en las empresas también tenemos diferentes formas de actuar en base también al sector en que se desempeñan, al margen que tienen, a la estructura de costos, si tienen más costos fijos, si tienen más costos variables, a las necesidades financieras que tienen, quienes necesitan seguir teniendo flujo constante para cumplir con sus obligaciones, quienes tienen más margen, menos margen, quienes por el contrario pueden de alguna manera retraer un poco la venta y esperar a que se aclare el panorama, como se dice vulgarmente. Tenemos un sinnúmero de acciones, un encarecimiento también por las medidas económicas del costo financiero, tanto para las empresas como para el consumidor, donde se empieza a ver también la retracción en las cuotas que se ofrecen en los comercios, donde cada vez se ofrecen menos cuotas sin interés, o donde el interés de las cuotas que se ofrecen va a ser más alto por el aumento de tasas y también el aumento de la financiación PYME. Hoy un descuento de cheques, un descubierto va a salir más caro, con lo cual hace que las empresas estén en una situación de frente a un poder adquisitivo menor del consumidor, de una potencial pérdida de ventas y también de un aumento de sus costos. Decimos siempre en localidades como las nuestras que la mayoría de las empresas son pymes, no son formadoras de precios, son tomadoras de precios. Hoy están recibiendo, según el sector, listas con aumentos por lo que ha sido la diferencia de cotización del dólar, por esta devaluación de cerca del 22%, en algunos sectores incluso donde no se había absorbido en algunos productos importados el 7% puesto como un impuesto adicional hace unos días atrás, donde algunos proveedores no están aumentando los precios, pero están avisando que próximamente o en estos días aumentan para poder adelantar ventas y donde hay comercios que están comprando y otros que no. Bueno, hoy tenemos la verdad un clima bastante incierto desde lo macroeconómico que impacta en la microeconomía, que impacta en la economía familiar de cada uno de nosotros y fundamentalmente también en las empresas, según el sector que estén, según la realidad de cada sector, según la realidad de cada empresa, como decíamos. No es lo mismo para aquella empresa que es exportadora, esta variación en el tipo de cambio, si bien van a haber aumentados también sus costos, que para aquella que es importadora de insumos o de sus principales insumos y vende netamente en el mercado local. No es lo mismo para aquellos que tienen altos márgenes, que pueden llegar a absorber parte de estos incrementos o absorber financiaciones, que para aquellos rubros con pequeños márgenes. No es lo mismo para aquellos rubros que trabajan por temporada, como puede ser la indumentaria, donde los recambios generalmente de precios se dan por la temporada, que aquellos que reponen día a día. Y en esta realidad que tenemos, no es lo mismo los que venden servicios, los que venden servicios al exterior, o los que reciben turismo del exterior, como la hotelería en muchos casos, que aquellos que no lo hacen. Así que en esta cantidad de combinaciones que hay, diferentes combinaciones que pueda haber, las diferentes estrategias también de las empresas para adaptarse, sobre todo en estos momentos de gran incertidumbre, hasta ver esta volatilidad también del dólar, hasta ver en cuánto pueden llegar a impactar en la inflación, que se vaya acomodando en los próximos días y poder tener un poquito más de incertidumbre de cuál va a ser el nuevo escenario en el cual se va a trabajar. Y para no quedarnos solo en diagnósticos, sino también empezar a brindar soluciones desde la entidad, organizamos una charla abierta y gratuita para emprendedores, para comerciantes y público en general, este sábado 28 de agosto en el Centro Cultural del Paseo Aldrey, donde disertará Damián Di Pace, un periodista especializado en economía, panelista en un montón de los programas que ustedes ven habitualmente y también escritor de varios libros sobre economía, microeconomía y economía del futuro. Una charla para brindar herramientas para el futuro de los emprendedores. Te recordamos entonces este próximo lunes 28 en el Centro Cultural del Paseo Aldrey a las 18 horas. Te esperamos para compartir esta charla y algunas cosas más con Damián Di Pace.